Vamos a leer el versículo 31 hasta el 33. Juan 12:31. Dice la Escritura: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, que reinas en el cielo y en la tierra, que dominas con poder absoluto sobre todas las cosas, que has manifestado tu grandeza en la creación, se muestra en tu providencia y ha resplandecido en la obra de redención. A ti te alabamos en esta tarde, tu nombre exaltamos, postramos nuestras almas delante de ti y confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro libertador. Te damos gracias por la obra que has hecho en tu Hijo, de la cual, por tu bendita misericordia, nos has hecho partícipes. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué éramos nosotros para que fijaras tu mirada de gracia sobre nuestras vidas? Pero te has complacido en atraernos a ti y tratarnos con misericordia y reconciliarnos contigo. Bendito sea tu nombre para siempre. Señor, te imploramos que tú nos concedas la bendición de la luz de tu Espíritu, que nuestras meditaciones en ti y en la obra de tu Hijo sean con un entendimiento espiritual, para edificación de nuestras almas y para una preparación para tomar la cena. Te imploramos esto en Cristo. Amén. Amén. Cuando tomamos la cena del Señor, lo hacemos en mandamiento o en obediencia a un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dijo: haced esto en memoria de mí. Es en memoria del Señor que tomamos la cena, es en memoria de Cristo, su muerte en la cruz, que nosotros venimos y tomamos el pan y la copa. Y lo que recordamos es la muerte de Cristo. Pero ¿por qué recordar esta muerte? ¿Qué es lo que significa esta muerte, por lo cual debemos recordarlo, por lo cual debemos hasta el día de hoy, tantos años después, seguir tomando la copa y el pan en memoria de Él? Sin lugar a dudas, no es un simple memorial. No es simplemente el recordar la muerte de alguien sobresaliente en la historia. Tomamos la cena porque hacemos memoria de una muerte cuyo significado es singular en la historia del mundo. Es singular en la historia, es particularmente importante. Es más, de aquella muerte depende nuestra vida. Así que al tomar la cena traemos esto a nuestra memoria. No es simplemente recordar un año más o un día más, recordar que aquella persona importante falleció, sino que hacemos memoria de la muerte de Jesús el Cristo.
Y para ello vamos a ir a este texto del que hemos leído en esta tarde, porque es el mismo Señor Jesucristo quien está hablando acerca de su muerte. Dice el versículo 31, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. En estos versículos el Señor nos da algunas razones para hacer memoria de su muerte. Y algunas de estas razones son la victoria de la cruz, la victoria de Cristo en la cruz. La Pascua estaba cerca y el día de la muerte, el día en el que el Señor Jesucristo iba a pasar por la cruz, se había acercado. Otros momentos el Señor había hablado de su muerte, pero había dicho, mi tiempo aún no ha llegado. Pero ahora aquí, en Juan capítulo 12, y si usted lee el principio del capítulo, nos narra lo que se ha conocido como la entrada triunfal, aquella entrada de Cristo a Jerusalén, esa entrada que se dio unos pocos días antes de su muerte en la cruz. Ahora Él está hablando allí y en el versículo 23 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Luego en el versículo 27 el Señor continúa hablando de su muerte. Dice, ahora mi alma se ha angustiado. En otra versión dice, mi alma está turbada. Es una angustia profunda. Es una angustia que fue en aumento. Hasta que lo encontramos al Señor orando en Getsemaní la noche que fue entregado. Y su angustia llegó a manifestarse aún en su cuerpo. Porque su sudor se mezcló con su sangre. Su angustia era profunda. Él sabía lo que iba a ocurrir. Había llegado la hora. Él llama al momento de la cruz o a ese tiempo como la hora que había llegado. Ahora es el momento, dice el Señor. Ahora es cuando el Hijo del Hombre irá a la cruz. Pero Él no está anunciando su derrota. Él está anunciando su muerte, mas no está anunciando su derrota. Él está anticipando su victoria. Él está anticipando la victoria en la cruz. Y esto es lo que Él declara en estos 3 versículos. En primer lugar, Él dice que el juicio sobre sus enemigos había llegado. El mundo estaría en juicio. He aquí el juicio de este mundo. Y 2, el príncipe de este mundo será echado fuera. Sus enemigos serían juzgados. Sus enemigos serían derrotados. Pero en tercer lugar, Él anuncia algo más. Y es que gente de todo el mundo sería atraído hacia Él por la victoria en la cruz. Pues consideremos por un momento lo que el Señor dice aquí acerca de su victoria. En primer lugar, Él anuncia que el mundo es juzgado. Él dice, ya está aquí. Él ha dicho, ha llegado la hora.
Está hablando en presente, aunque todavía faltan algunos días para ir a la cruz. Y está hablando en presente también de lo que ocurriría en aquel momento. Ya está aquí el juicio de este mundo. El propósito de Jesús al venir, dice Juan 3:17, que no fue juzgar al mundo, sino salvarlo. Sin embargo, su venida trazó una línea que divide a los hombres. Su venida trazó una línea de separación. Hay un veredicto, hay un juicio que se establece por medio de Cristo, su vida y su cruz. La cruz de Cristo traza una línea que separa a los hombres en dos grupos: los que creen en Él y los que no creen en Él. Nosotros podemos dividir el mundo de muchas formas: por nacionalidades, por idiomas, por clases sociales. Podemos dividir el mundo de acuerdo a las posesiones, a la preparación académica, pero en realidad, detrás de todo eso, el mundo está dividido solamente en dos grupos: los que creen en Cristo y los que han rechazado a Cristo. El mundo entonces sería dividido por una línea que la muerte y la cruz de Cristo ha trazado. La persona de Cristo ha dividido el mundo. Y cuando vemos lo que ocurrió en la cruz, a la vista de las personas que estaban allí en aquel día, en aquel lugar, ellos habían triunfado sobre aquel hombre. Los judíos que tanto odio expresaron por él, finalmente lo llevaron a la cruz. Los romanos finalmente lo llevaron a la cruz. Aún el pueblo que lo había aclamado en la entrada triunfal, pidió por su muerte: liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y cuando Jesús es llevado a la cruz, entonces parece que el mundo finalmente ha obtenido una victoria sobre él. Pero en realidad, aquella fue su propia sentencia. Se dictó sentencia sobre ellos. La condenación del mundo, de aquel mundo incrédulo, se selló con su rechazo a Jesucristo. Aunque Jesús vino a salvar, y Él dijo que no había venido a juzgar, porque vendrá por segunda vez para juzgar, pero en aquel momento había venido para dar su vida en rescate de muchos. Aunque Él vino a salvar y no a juzgar, quienes lo rechazan se condenan a sí mismos. Ellos creían que habían juzgado a Cristo, lo habían condenado y habían ganado, pero en realidad lo que habían hecho era dictar sentencia sobre sí mismos. La Escritura, en el mismo Evangelio de Juan, pero el capítulo 3, es muy claro al hablarnos acerca de esto. El versículo 18, Juan 3, 18. Nos habla de esto. Dice el versículo 18, el que cree en Él, hablando de Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor envió a su Hijo, el versículo 16, tan conocido por todos. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cuál es la perdición? Que el que no cree ya está perdido, ha sido condenado. Así que en aquel día se dictó sentencia sobre el mundo incrédulo, porque el día que Cristo murió y venció sobre el pecado, venció al diablo y venció a la muerte con su resurrección, el día en el que Cristo venció, todos sus enemigos fueron vencidos. Todo aquel que no cree en Cristo, todo aquel que permanece en incredulidad y lo rechaza, todo aquel que lo desprecia, todo aquel que se burla del Evangelio, todo el que endurece su corazón, no tiene que esperar al día del juicio para saber su sentencia. Dice que ya se conoce. ¿Cuál es? Que está condenado. Ahora el día del juicio será pública, su sentencia se hará pública y su castigo se hará pleno. Pero aquel que no cree hoy en Cristo, bien puede ya contarse como uno que está perdido y condenado. Cristo obtuvo su victoria sobre aquellos. Cristo derrotó a los que se levantaron contra él, porque ni la muerte podía vencerle. Sus enemigos intentaron derrotarlo llevándolo a la cruz. La cruz fue su victoria sobre sus enemigos. Hermanos, entonces al venir a la cena, recordamos que Cristo venció a sus enemigos. Pero no solamente condenó al mundo, también dice el Señor que Satanás era expulsado. Segunda parte del versículo 31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Al referirse al príncipe de este mundo, está hablando acerca de Satanás. Él vuelve a referirse al diablo de esta manera en el capítulo 14, versículo 30, dice así, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Efesios 2 también se refiere al diablo como el príncipe o como el gobernante de las tinieblas. Así que Jesús está hablando del diablo y dice que el príncipe de este mundo será expulsado, sería echado fuera. La cruz parecía ser la victoria para Satanás, pero en realidad fue el momento de su derrota, porque allí Cristo triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Ciertamente que Satanás está activo el día de hoy. Y sus artimañas, sus tentaciones, sus trampas son reales. Y él actúa. Y la Biblia nos advierte una y otra vez acerca de la astucia del enemigo, del engaño del enemigo, de las diferentes maneras en las que el enemigo nos tienta y procura nuestra caída y nuestra destrucción. Efesios 6 nos habla de vestirnos con la armadura de Dios para que enfrentemos nuestros enemigos, nuestro enemigo, porque nuestros enemigos no son carne y sangre, sino huestes, potestades, el diablo, sus demonios. Y Pedro habla en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 al 10, él habla y nos advierte que el diablo ronda como un león rugiente que está tratando de devorar y destruir. Pero a la vez, la Escritura nos dice que el diablo ha sido derrotado.
Su actuar hoy es en su derrota ilimitado por el poder del Señor. El diablo fue derrotado. La cabeza de la serpiente fue aplastada. En la muerte de Cristo, el diablo y el pecado fueron destruidos y la muerte fue derrotada. Con la victoria de Cristo, Él venció a todos esos enemigos y ha quitado el poder al diablo. El diablo ha sido despojado de su poder. Y Pablo, cuando escribe a los colosenses, les habla acerca de esto. Colosenses capítulo 1, en el versículo 13, él está hablando de la salvación de los creyentes. ¿Y cómo la define? ¿Cómo la describe Pablo? Versículo 13 de Colosenses 1. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es en Él. Es en Él. Y luego el capítulo 2, versículo 13 nuevamente dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. La derrota del enemigo en la cruz se dio cuando Cristo completó la obra, pagó la deuda. Ya no tenía poder para seguir teniendo como esclavos a aquellos que estaban bajo la maldición de la ley, porque Cristo había pagado allí la deuda. En la cruz Cristo pagó completamente la deuda, tomó sobre Él la maldición, se hizo maldición, cargó el pecado, la culpa. Ya no había entonces nada de lo cual el enemigo pueda tomarse para seguir esclavizando y para mantener allí atado en su esclavitud a aquel que ha creído en Cristo, porque Cristo ha pagado toda la deuda. La deuda fue pagada en la cruz. El poder del diablo fue derrotado. Ha sido derrotado. Cuando Cristo murió, fue derrotado. La deuda pagada. Y ese poder con el cual Él nos mantenía esclavos a las tinieblas, le fue quitado. Ahora, Cristo tiene el poder sobre las almas. Él es el que Él redime. Él ha rescatado. El diablo fue derrotado, pero hay una segunda manera en la que nosotros entendemos esto, y es que ahora el Evangelio llega a todos los lugares. Años, siglos de oscuridad para el mundo. Siglos de tinieblas para el mundo. Cuando nosotros vemos la historia del Antiguo Testamento, encontramos que la luz
que la verdad estaba reducida a un pueblo. Y solo hay unas pocas excepciones de gente no israelita que venía al conocimiento de la verdad. Pero podemos decir que en general el resto del mundo estaba sumido en tinieblas. De hecho, la venida de Cristo se describe como que un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahora, el Evangelio es predicado a todas las naciones. Ahora el Evangelio es llevado a todas las naciones. El poder del enemigo para mantener esclavos, ciegos y en tinieblas ha sido debilitado y el Evangelio llega a todos los lugares. Cristo venció, Cristo derrotó al diablo y ha sido expulsado. Y Él, el hombre fuerte, como lo llama el Señor, ha sido despojado. ¿Despojado de qué? Del poder que tenía sobre las almas de los hombres. Por eso el Evangelio ahora ha llegado hasta nosotros. Por eso el Evangelio ha triunfado, porque de un pequeño grupo, pocos y débiles en aquel momento, ha llegado hasta nuestros días, ha llegado a todas las naciones. ¿Qué es esto? El poder de Cristo manifestado y la derrota del diablo en evidencia. Cristo en la cruz condenó al mundo, Cristo en la cruz expulsó al diablo, derrotó a Satanás. Pero Él dice algo más que lograría en su muerte. Versículo 32, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Su muerte en la cruz atraería a todos a sí. ¿Qué significa eso? Bueno, el contexto nos ayuda a interpretar esto. Hay unos griegos que se habían acercado al Señor, a los discípulos, versículo 20 de este capítulo 12. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y él sigue hablando acerca de su muerte. Luego se oye una voz, versículo 28. Entonces vino una voz del cielo: y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Versículo 32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Él está respondiendo. Los discípulos le dicen: hay unos griegos que quieren hablar contigo. Y el Señor responde esto que acabamos de leer. Y al principio, leído así rápido, decimos: ¿y qué tiene que ver la respuesta con la petición? El Señor está diciendo: ha llegado la hora en la que yo voy a ir a la cruz, en la que el enemigo va a ser derrotado. Ha llegado la hora en la que gente de todos los pueblos serán traídos a mí. Hay esperanza para los griegos que querían ver a Jesús. ¿Cuál era la esperanza? La cruz de Cristo. ¿Cuál es la esperanza para nosotros? La cruz de Cristo. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Dónde está nuestra vida? En la obra de Cristo en la cruz. Es por su muerte que nosotros hoy tenemos perdón. Es su muerte, es lo que Él consiguió en la cruz.
el perdón, la reconciliación con Dios. Es a través de su muerte que somos librados de la condenación. Es por su muerte que nuestras culpas son quitadas, que nuestros pecados son borrados. Es por su muerte que la enemistad con Dios es terminada y ahora somos reconciliados. Es por los méritos de su muerte que nosotros hoy podemos ser llamados hijos de Dios. Es por los méritos de su muerte que somos declarados justos ante el tribunal de Dios. Es por los méritos de su muerte que nosotros hoy podemos orar. Es por Él y por sus méritos en la cruz que nos podemos reunir en este lugar y adorar al Señor, y esa adoración ser agradable a Él, no por nosotros mismos, no porque cantamos bonito, o no porque hacemos ciertas cosas, sino porque los méritos de Cristo nos hacen perfectos y agradables delante de Dios. Él toma nuestra adoración imperfecta y la hace un olor grato delante del Señor. Su muerte atraería a muchos a Él. ¿A quiénes? A los atribulados por la culpa del pecado, a los abatidos por la culpa, a los abatidos por la enemistad, a los que estaban conscientes de su pobreza y su miseria. Ellos son atraídos a Cristo. ¿Quiénes? ¿Solamente judíos? No, gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. La muerte de Cristo ha manifestado su victoria para siempre. Él venció sobre el mundo, Él venció sobre Satanás, Él venció para que sus méritos nos hagan a nosotros aceptables delante de Él. Pero ¿cómo es que Él nos atrae así? En primer lugar, el Señor, por su obra de gracia, por su victoria en la cruz, por su obra y sus méritos conseguidos en su muerte, envía su Espíritu, el cual aplica la verdad a nuestros corazones. En primer lugar, Él nos muestra nuestra necesidad de Él. ¿Cómo nos atrae Cristo hacia Él? Haciéndonos conscientes de nuestra necesidad de Él. Los ojos de los hombres están cegados hasta que la obra de Dios viene y es hecha en el corazón. Esa es la experiencia de todo creyente, que era ciego hasta que Cristo, por el poder del Espíritu, por medio de la palabra, abrió sus ojos y le convenció de su necesidad y le convenció de su miseria, y ahora entonces nosotros hemos corrido a Cristo. Pero lo primero que surge en el corazón del hombre es su necesidad de Cristo. ¿Usted recuerda las bienaventuranzas? ¿Y cómo empiezan las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, los que pueden ver su miseria total en la que se encuentra. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Lloran por su pecado, lloran por su maldad. Ellos pueden ver la necesidad de Cristo. Luego el Señor, por las influencias de su gracia, los conduce, les deja ver su gracia, su bondad, su misericordia, y que en Él hay abundante perdón. Cuando Cristo descubre delante de los ojos del pecador penitente, del pecador humillado, que en Él hay perdón, que en Él hay abundancia de misericordia y que Él recibe y perdona a todo el que se arrepiente, entonces le conduce a llegar a Él por la fe. Y es por la fe que nosotros vamos a Cristo, es por la fe que nos aferramos a Cristo, es por la fe
que entonces llegamos a Él, pero todo esto es una obra de la gracia de Dios. Él nos ha concedido un nuevo corazón para que haya en nosotros arrepentimiento, fe, para que acudamos a Cristo, para que se cumpla lo que Él dijo: y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Es Él quien ha atraído. Es Él quien por sus méritos, por su vida y por su muerte, pero particularmente por su cruz, atrae a los pecadores y los lleva hacia Él. Amigo, ¿cuál es tu respuesta a Cristo? Tú necesitas pensar en eso. Porque los hombres con los que trató Cristo en aquel día, la mayoría de ellos respondieron con rechazo, aborrecimiento y hostilidad. Y Él dijo que esa era su condenación. Pero eso mismo sigue siendo la condenación de los hombres hasta el día de hoy. Cristo es presentado delante de ti. Su gloria, su gracia, su misericordia, su disposición perdonadora, su disposición para la reconciliación es presentada delante de ti. ¿Cuál es tu respuesta? Tú necesitas pensar en eso, porque si tú sigues cerrando tu corazón a Cristo, entonces estás bajo condenación. Entonces te hayas perdido, no por un día, no por un año, para siempre. ¿Y qué cosa más terrible es esa? ¿Qué cosa más abrumadora y aterradora pensar en la perdición eterna? Pero si tú sigues cerrando tu corazón a Cristo, esa es tu realidad y esa será tu realidad por la eternidad. Por eso el Señor te llama hoy a reconciliarte con Él. Porque aún para personas que han permanecido endurecidas y rechazándolo, Dios muestra su misericordia, porque todo aquel que se arrepiente y cree es perdonado. Pecados tan terribles como ese son perdonados en Cristo. Pecados tan terribles como la dureza, la incredulidad, la indiferencia contra Dios, contra aquel que te ha dado la vida, que te ha sostenido segundo a segundo, respiración a respiración, depende del Señor. Cada palpitar de nuestro corazón, desde que fuimos concebidos, no habíamos nacido y ya se oía nuestro corazón. Dios lo estaba sosteniendo. Dios lo estaba sustentando. Y lo sustenta. Y así ha sido. Y te ha provisto, te ha dado. Te ha hecho para su gloria. Te ha puesto en un tiempo de la historia en el que el Evangelio ha llegado hasta ti. Tú no naciste en una época en América Latina en la que éramos unos indígenas adorando el sol, la luna, el río, el maíz, adorando todas estas cosas, y la luz del Evangelio no llegó para miles de ellos. El Señor nos ha concedido una bendición tras bendición, pero sobre todo esta tan grande que el Evangelio ha llegado a nuestros días para llevarnos a Él, para traernos a Él. El Señor dice: mira la cruz, mira el amor en la cruz, mira la disposición salvadora en la cruz, mira que tus pecados pueden ser perdonados en la cruz. Ven a mí, dice el Señor, pues no cierres tu oído ni te detengas a acudir a Cristo. Acude a Él hoy. Y hermanos, al venir esta tarde a la mesa del Señor, meditemos en la gran obra de Cristo y en los triunfos en la cruz.
Decíamos al principio, al tomar la cena y hacer memoria de la muerte de Cristo, no es un simple memorial. Nosotros vemos memoriales, recuerdan la muerte de hombres que han sido prominentes en la historia. Pero la cena no es ese memorial. La cena tiene significados teológicos, espirituales y eternos. Hoy recordamos que Cristo venció al pecado, venció a la muerte. Cristo derrotó al diablo. Cristo despojó al diablo de su poder, con el cual mantenía al mundo sumido en tinieblas. Cristo ha obtenido para nosotros justicia perfecta. Cristo ha pagado la deuda de tal modo que el que cree es perdonado, para que gratuitamente, por la fe en Él, podamos ser perdonados. Cuando tomamos el pan y la copa, recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo, que Él se dio a sí mismo en nuestro lugar, que su cuerpo fue llevado a la cruz, fue colgado en la cruz, fue humillado en la cruz y su sangre fue derramada en la cruz para que por el derramamiento de su sangre nosotros hoy tengamos esperanza, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Ese pan y esa copa no se convierten en el cuerpo ni en la sangre de Cristo, pero nos recuerdan el cuerpo y la sangre que fueron entregados en nuestro lugar. Él bebió la copa de la ira de Dios para que nosotros podamos beber la copa, pero en la cena del Cordero. En el día en el que todos los redimidos estarán en la presencia de Dios, una vez y para siempre, hechos perfectos, sin mancha, sin pecado, sin diablo que le tiente. Hermanos, todo eso por la obra de Cristo en la cruz. Tomemos la cena, recordando estas cosas, fortaleciendo nuestra fe en la victoria de Cristo. Tomemos la cena recordando que Cristo venció al diablo y que por el poder de Cristo nosotros también podemos vencer en la tentación, resistir al diablo y permanecer fieles y firmes para seguir a Cristo. Oremos.